Muy buenas con todos. En esta ocasión les vengo a hablar sobre el tercer capítulo del libro Diseño e Implementación de Bases de Datos Relacionales, el cual se titula El modelo de datos relacionales. Para empezar, una vez que se tiene el diagrama entidad-relación completado, el cual estuvimos viendo en los capítulos anteriores, se puede traducir ese esquema lógico en el modelo de datos formal requerido por el sistema gestor de base de datos. Hoy en día, la mayoría de las nuevas instalaciones de bases de datos en el modelo de datos relacionales se basan en este. Llamamos bases de datos que se adhieren y ese modelo de base de datos es relacional. Una base de datos relacional es aquella cuya estructura se compone de nada más que una colección de relaciones. Aunque haya leído en alguna parte que una base de datos relacional tiene relaciones entre archivos, nada de esto podría estar más lejos de la realidad. Para ello, a lo largo de este capítulo, les mostraré exactamente qué es una base de datos relacional y cómo las relaciones proporcionan representaciones de las relaciones en los datos. El modelo de datos relacional es el resultado del trabajo de un solo hombre, Edgar Coates. Durante la década de 1960, el Dr. Coates, aunque entrenado como matemático, trabajó con modelos de datos existentes. Sin embargo, su experiencia lo llevó a creer que eran formas torpes y antinaturales de representar las relaciones entre los datos. Por lo tanto, regresó a la teoría de conjuntos matemáticos y se centró en la construcción conocida como relación. Amplió este concepto para producir el modelo de datos relacional que presentó en un documento en 1970. Para ello, debemos hacer una parte muy importante en todo esto de las relaciones. Primero debemos comprender qué son las relaciones. En teoría de conjuntos matemáticos, una relación es la definición de una tabla con columnas, las cuales se denominan atributos, y filas, las cuales se denominan tuplas, ya que la palabra tupla se usa como sinónimo de relación en el modelo de datos relacionales. La definición específica se incluirá en cada columna de la tabla, pero no incluye datos. Cuando incluye filas, tiene una instancia de una relación, como la de la relación del cliente que les voy a mostrar a continuación, aquí en esta figura. A primera vista, una relación se parece mucho a un archivo plano o a una parte rectangular de una hoja de cálculo. Sin embargo, debido a que tiene sus fundamentos en la teoría de conjuntos matemáticos, una relación tiene algunas características muy específicas que las distinguen de otras formas rectangulares de mirar datos. Cada una de estas características forma la base de una restricción que será impuesta por el sistema gestor de base de datos. Para ello, debemos conocer acerca de las columnas y las filas. Además, debemos conocer también cuáles son los tipos de tablas que se van a emplear. Columnas y características de columnas. Una columna tiene las siguientes propiedades. Un nombre único de tabla, la cual dice que dos o más tablas dentro del mismo esquema de base de datos relacionales pueden tener columnas con los mismos nombres, pero una tabla debe tener un nombre único para cada columna. Cuando el mismo nombre de una columna aparece en más de una tabla y las tablas que contienen esa columna misma de la manipulación, califica el nombre de la columna precediéndola con el nombre de su tabla y un punto. Como vamos a ver a continuación, de esta forma se pueden representar o se pueden invocar el nombre de las columnas cuando las columnas tienen el mismo nombre en las diferentes tablas. Para ello invocamos primero el nombre de la tabla, procediéndola de un punto, y ahí llamamos al nombre de la columna para evitar confusiones entre datos. Ahora, la siguiente es el dominio. Los valores de una columna se extraen de uno y solo un dominio. Como resultado, se dice que las relaciones son homogéneas entre las columnas. Esto está por acá. Además, cada columna de una tabla está sujeta a una restricción de dominio. Dependiendo de su sistema gestor de base de datos, la restricción de dominio puede ser tan simple como un tipo de datos,
como números enteros o fechas. Pero alternativamente, su sistema gestor puede permitir crear sus propios dominios muy específicos que se pueden adjuntar a las columnas. Ahora le vamos a hablar sobre que no hay conceptos posicionales, ya que las columnas se pueden ver en cualquier orden sin afectar el significado de los datos. A continuación le voy a hablar sobre las filas y sus características. Una fila tiene las siguientes propiedades. Primero, solo se permite un valor entre la intersección entre una columna y una fila, ya que ésta no permite atributos multivalor. Segundo, su singularidad. No hay filas duplicadas en una relación. Tercero, una clave principal. Una clave principal es una columna o combinación de columnas con un valor que identifica de manera única a cada fila. Y cuarto, no hay conceptos posicionales, ya que las filas se pueden ver en cualquier orden sin afectar el significado de los datos. Una base de datos relacional trabaja con dos tipos de tablas: las tablas base y las tablas virtuales. Las tablas base son aquellas en las que en realidad están almacenadas las bases de datos, las cuales componen el esquema. Las tablas virtuales son aquellas operaciones relacionales con datos que producen tablas como resultado, las cuales solo existen en la memoria principal y son reemplazadas una vez que se ejecuta una nueva consulta. Los beneficios de estas son: 1. Permite al sistema gestor mantener las tablas de consultas intermedias en la memoria principal en lugar de almacenarlas en disco, ya que con esto se ocupará menos espacio en el disco y por lo consiguiente habrá más rendimiento. 2. Permite que las tablas que violan las reglas del modelo de datos relacional existan en la memoria principal sin afectar la integridad de los datos, ya que para visualizar ciertas tablas se necesita o es indispensable que estas no cuenten o no tengan las restricciones que tiene una tabla en un sistema gestor de base de datos, y se las puede mostrar de acuerdo a las necesidades del usuario, sin que éstas afecten a toda la estructura de los datos ni a la base de datos. Tercero, ayuda a evitar la fragmentación de los archivos de la base de datos y las superficies del disco al evitar operaciones repetitivas como las de escritura, lectura o eliminación de tablas temporales. Como punto a decirles, SQL es un lenguaje utilizado para administrar la mayoría de las bases de datos relacionales. También admite las tablas de base de datos temporales. Aunque se denominan tablas base, las tablas temporales son realmente tablas virtuales en el sentido que existen solo en la memoria principal por un corto tiempo y nunca almacenan información en la base de datos. Para ello les voy a hablar sobre una noción para las relaciones. Les voy a mostrar una relación. Aquí está. Verán casos de relaciones a lo largo de este libro, utilizados como ejemplos. Sin embargo, generalmente no se incluyen datos en una relación cuando se la documenta. Una forma común de expresar una relación sería la siguiente, las que les estoy mostrando a continuación. Por ejemplo, la relación cliente que vimos en la figura anterior se escribiría como customer, que tiene como campos customer num, username, last name, teléfono. La expresión anterior, esta que está aquí, es una relación verdadera, una expresión de la lectura de una tabla. Correctamente no contiene ningún dato. Como se mencionó anteriormente, cuando se incluyen los datos tiene una instancia de relación. Ahora le procederé a hablar sobre lo que son las llaves primarias, las cuales están por acá. Y las llaves primarias, como le acabo de mostrar anteriormente, las llaves primarias, una clave principal única permite identificar de manera única cada fila en una tabla, pero
¿Por qué esto es importante? El problema es que es el mismo que con los identificadores de entidad mencionados anteriormente. Es importante para poder recuperar cada pieza de datos que se ingresa a una base de datos. En lo que respecta a una base de datos relacional, debes necesitar solo 3 elementos de información para recuperar cualquier bit específico de datos. Para ello se necesita el nombre de la tabla, el nombre de la columna y la clave principal de la fila. Además de ser único, una clave principal no debe contener un valor de nulo. Nulo es un valor de datos especial que significa desconocido. No es lo mismo que cero o un espacio en blanco. Si tiene una fila con una clave primaria nula, entonces en realidad está bien. Sin embargo, al momento de que va a insertar otra fila con el valor nulo, ahí habría un problema, porque estarían repitiéndose dos valores y perdería la integridad de la relación. Esta restricción, conocida como restricción de entidad o también como integridad de entidad, será aplicada por un sistema gestor siempre que se ingresen o modifiquen datos. Seleccionar una buena clave principal puede ser un desafío. Como podemos ver al recordar el capítulo anterior, algunas entidades tienen claves primarias naturales, como un número de orden de compra. Estos son identificadores arbitrarios sin sentido, únicos que una empresa atribuye a los pedidos que se envían los proveedores y por tanto son claves primarias ideales. Estas claves primarias cuentan con muchas características, las cuales iré describiendo poco a poco. Las claves primarias para identificar personas. ¿Qué pasa con una clave principal para identificar a las personas? Lo primero que le viene a la mente a una persona es el número de seguridad social. Esto es solo para aquellos que viven en Estados Unidos, ya que en Estados Unidos se les identifica con un número de seguridad social al nacer. Pero ¿qué pasa cuando viene un extranjero? Pongámosle de ejemplo algo que pasó hace poco. Se sabe que la Administración del Seguro Social le dio a todos en un pueblo entero el mismo número de seguro social. Con el tiempo, los números pueden ser reutilizados. Sin embargo, estos son problemas menores en comparación con un número de seguridad social que es nulo. Considere lo que le sucede a una universidad que usa números de seguridad social como números de estudiante cuando los estudiantes internacionales se inscriben. Al ingresar al país, los estudiantes internacionales no tienen números de seguridad social, debido a que las claves primarias no pueden ser nulas. Los estudiantes internacionales no pueden inscribirse en las clases o incluso inscribirse en la universidad hasta que tengan un número de seguridad social. Una solución planteada en la universidad es darles números falsos en el formato 999-4X, donde las 4X es un número que actualmente no está en uso. Luego, cuando el estudiante recibe un número de seguridad social real del gobierno, la universidad supuestamente reemplaza el número de seguridad social por el verdadero. Pero a veces, sin embargo, el proceso no funciona. Un estudiante de posgrado terminó con las calificaciones de su primer semestre almacenadas bajo el número falso de la seguridad social, pero el resto de sus calificaciones bajo su número real. En lugar de cambiar los datos originales, alguien creó una nueva transcripción completa para el alumno. Cuando llegó el momento de auditar su expediente académico para ver si había cumplido con todos los requisitos de graduación, este se topó con la novedad de que había perdido un semestre. Por supuesto, este ejemplo nos lleva a dos cualidades importantes para las claves principales. Primero, una clave principal debe ser un valor único, que es altamente improbable que alguna vez sea nulo. Segundo, un valor de clave principal nunca debe cambiar. Para escribirles las otras cualidades, les voy a seguir hablando acerca de algunos ejemplos. Además, existe una gran preocupación por los problemas de seguridad que pueden surgir del uso de números de seguridad social como los que les expliqué anteriormente.
El peligro del robo de identidad ha hecho que sea riesgoso compartir un número de identificador social. Muchos gobiernos estatales en los Estados Unidos han ordenado que las organizaciones con respaldo público usen algo que no sea el número de seguridad social para identificar a un cliente o a un estudiante o algo en particular, para ayudar a proteger la privacidad individual de las personas. Aunque inicialmente los números de seguridad social parecen ser buenos identificadores naturales, a la larga te irá mucho mejor usando números arbitrarios para las personas, como números de estudiante o números de cuenta, en lugar de depender de números de seguridad social, ya que estos acarrean muchos errores en la identificación de claves primarias. Ahora les voy a hablar sobre cómo evitar identificadores significativos para las claves primarias. Puede ser muy tentador codificar el significado de una clave principal. Por ejemplo, supongamos que Antique Optical, de la cual hemos estado hablando anteriormente, desea asignar códigos a sus distribuidores en lugar de darles números de distribuidores arbitrarios. Alguien podría crear códigos como TLC para G-Laser Club o JS para John Service. Al principio esto podría parecer una buena idea. Los códigos son cortos y al mirarlo se puede averiguar de quién es el distribuidor. Pero ¿qué pasaría si alguna de estas empresas cambiaran el nombre? Por ejemplo, quizás John Service se renombró como Your Distribution House. Para ello debería cambiar el valor de la identidad única con el cual se lo representa. Si la mesa de distribuidor fuera todo lo que nos importara, esto sería una solución fácil. Sin embargo, considere que la tabla que describe la mercadería contiene el artículo del distribuidor para el cual Antique Optical puede saber qué distribuidor proporciona el artículo. Pero si cambia de distribuidor en la tabla de distribuidor, debe cambiar el valor de código para el artículo de mercadería que proviene de ese capítulo, el cual es distribuidor. Si este cambio, Antique Optical no podrá hacer coincidir el código con un distribuidor y obtener información sobre el distribuidor, ya que la información anterior no podrá ser mostrada al no poder cambiar el mismo código para todos los demás tablas relacionadas. Aparecerá que el artículo proviene de un distribuidor inexistente, lo cual no debería ser correcto porque el distribuidor está asignado, pero al ocurrir problemas con la asignación de estos códigos, no se podría mostrar la información que se solicita. Las claves primarias significativas tienden a cambiar y por lo tanto introducen el potencial de incoherencias de datos entre tablas. Resista la tentación de usarlos a toda costa. Aquí entonces les voy a hablar sobre otra propiedad de las claves primarias, la cual dice que una clave primaria debe evitar el uso de datos significativos. Para ello debemos utilizar identificadores arbitrarios o concatenaciones de identificadores arbitrarios siempre que sea posible. Pero también no siempre es posible usar claves primarias sin sentido. Puede encontrar, por ejemplo, que necesita incluir fechas y horas en las teclas principales para distinguir los eventos. La sugerencia de que no se debe usar claves primarias significativas, por lo tanto, no es una regla difícil y rápida, sino una guía que se debe seguir siempre que se pueda. Ahora les voy a hablar sobre las claves primarias concatenadas. Algunas tablas no tienen una sola columna en la que los valores nunca se dupliquen. Como por ejemplo, les voy a mostrar la siguiente tabla. Les voy a hablar sobre esta tabla. La tabla de la figura 5,2, debido a que hay más de un artículo en un pedido y porque el mismo artículo puede aparecer en más de un pedido, los números de orden se repiten, como verán aquí. Por lo tanto, ninguna columna en sí misma puede servir como clave principal de la tabla. La combinación de un número de pedido y un número de artículo, sin embargo, es única, ya que en un pedido solo puede existir un artículo
Por lo tanto, podemos concatenar las dos columnas que formen la clave principal de la tabla. Es cierto que también se podría concatenar las tres columnas en una tabla y aún así garantizar que la clave primaria sea única. Sin embargo, la columna de cantidad no es necesaria para garantizar la exclusividad y por lo tanto no debe utilizarse. Ahora tenemos otras propiedades adicionales para una buena clave principal, la cual dice así: una clave primaria concatenada debe estar compuesta del menor número de columnas necesarias para garantizar la singularidad de la clave principal. Siguiente. Siempre que sea posible, las columnas utilizadas en una clave principal primaria concatenada deben ser identificadores sin sentido. Ahora les voy a hablar sobre las relaciones entre claves. Es posible tener una tabla en la que cada columna sea parte de una clave principal. Como ejemplo, considera un catálogo de libros de la biblioteca. Cada título de libro propiedad de una biblioteca tiene una clave primaria única natural. El ISBN, que significa número de libro estándar internacional, cada ISBN se asigna a uno o más títulos de materias en el catálogo de la biblioteca. Y cada encabezado de materia también se asigna a uno o más libros. Por lo tanto, tenemos una relación de muchos a muchos entre libros y encabezados de materia, la cual se podría representar de la siguiente forma, como la que ven a continuación. Todo lo que tenemos que hacer es vincular un encabezado de materia con un identificador de libro. No necesitas datos adicionales, por lo tanto, todas las columnas de la tabla se vuelven parte de la clave principal. No hay absolutamente ningún problema con tener relaciones de todas las claves en una base de datos. De hecho, ocurre cada vez que un diseño de base de datos contiene entidades compuestas que no tienen datos de relación. No son necesariamente errores y puedes usarlos donde sean necesarios. Ahora vamos a hablar sobre la representación de las relaciones en los datos. En la sección anterior aludimos al uso de identificadores en más de una relación. Esta es la única forma en que las bases de datos relacionales representan las relaciones entre las entidades. Para aclarar este concepto, observe las tres tablas en la figura que les voy a mostrar a continuación. Cada tabla en la ilustración es directamente análoga a la entidad con el mismo nombre en el diagrama entidad-relación de Antiqueopticals. La tabla pedidos, la entidad pedido se identifica por un número de orden, una clave primaria única arbitraria asignada por Antiqueopticals. La tabla de elementos, la entidad de elementos, se identifica por un número de artículo, que podría ser otro identificador único arbitrario o un UPC. La tercera tabla, ordenar artículos, señala a la compañía qué artículos son parte de qué orden. Como vimos anteriormente en este capítulo, esta tabla requiere una clave primaria concatenada porque pueden aparecer múltiples elementos en varias órdenes. La selección de la clave principal, sin embargo, tiene más significado que la simple identificación de cada fila. También representa una relación entre los artículos de pedido, los pedidos en los que aparecen y los artículos que se ordenan. La columna de número de elementos en la relación de artículos de pedido es la misma que la clave principal de la tabla artículo. Esto indica una relación de uno a muchos entre las dos tablas. Por la misma razón existe una relación entre las órdenes y las tablas de artículos de pedido, porque la columna de un número de orden de la tabla de artículos de pedido es la misma que la clave primaria de la tabla órdenes.
claves externas pueden ser parte de una clave primaria concatenada o no pueden serlo. Considere, por ejemplo, un par de clientes anti-opticals y la relación de órdenes. La columna de número de cliente en la tabla de pedidos es una clave externa que coincide con la clave principal de la tabla de clientes. Representa la relación de uno a varios entre los clientes y los pedidos que realizan. Sin embargo, el número de clientes no es parte de la clave principal de su tabla, pero es un atributo no clave que, no obstante, es una clave externa. Técnicamente, las claves externas no necesitan tener valores a menos que sean parte de una clave primaria concatenada. Ellos pueden tener valores nulos. Sin embargo, en esta base de datos en particular, anti-opticals, estaría en serios problemas si los números de clientes fueran nulos. No habría forma de saber qué cliente hizo un pedido. Un sistema gestor relacional utiliza las relaciones indicadas por los datos coincidentes entre las claves primarias y externas. Por ejemplo, suponga que un empleado de anti-opticals quería ver títulos que se habían pedido en el pedido número 11.102. Primero, el DBMS identifica las filas en la tabla de artículos que contiene el número de esa orden. Luego toma el número de artículos de esa fila y las compara con los números de elementos en la tabla de elementos. En la fila donde no hay coincidencias, el DBMS recupera solo los datos asociados. Para ello le voy a hablar sobre la integridad referencial. El procedimiento descrito anteriormente funciona muy bien a menos que por alguna razón no haya un número de orden en la tabla de órdenes para hacer coincidir una tabla en la tabla de artículos de pedido. Esto es una situación muy indeseable porque no se puede enviar los artículos de pedido si no se sabe qué cliente hizo el pedido. Por lo tanto, este modelo de datos relacionales impone una restricción llamada integridad referencial, que establece que cada valor de la clave externa no nulo debe coincidir con un valor de clave primaria existente. De todas las restricciones en una base de datos relacional, esta probablemente es la más importante porque garantiza la coherencia de las referencias cruzadas entre las tablas. Las restricciones de integridad referencial se almacenan en la base de datos y el sistema gestor las impone automáticamente. Como todas las otras restricciones, cada vez que un usuario ingresa o modifica datos, el sistema gestor verifica las restricciones y verifica que se cumplan. Si se infringen las restricciones, no se permitirá la modificación de los datos. Ahora les voy a hablar sobre las claves externas y las claves principales en una misma tabla. Las claves externas no necesariamente hacen referencia a una clave primaria en una tabla diferente. Solo necesitan referenciar a una clave principal. Como ejemplo, considere esta relación. Un gerente también es un empleado. Por lo tanto, la identificación del administrador, aunque se nombra de manera diferente a la identificación de empleado, es en realidad una clave externa que hace referencia a la clave principal de su propia tabla. Por lo tanto, el sistema gestor siempre asegurará que cada vez que un usuario ingresa la identificación de administrador, ese administrador ya exista en la mesa como un empleado. Después de esto, les voy a explicar lo que son las vistas. Para hablar de las vistas, les voy a hablar sobre los responsables de desarrollar un esquema de base de datos y aquellos que escriben los programas de aplicación para la utilización de usuarios tecnológicamente poco sofisticados. Generalmente tienen conocimientos y acceso al esquema completo de la base de datos, incluido el acceso directo a las tablas. Sin embargo, no es deseable que los usuarios finales trabajen directamente con la base, principalmente por razones de seguridad. Por lo tanto,
el modelo de datos relacionales incluye una forma de proporcionar a los usuarios finales su propia ventana a la base de datos, una que oculta los detalles del diseño general de la base de datos y prohíbe el acceso directo a las tablas de base de datos denominadas vistas. Para ello, les voy a hablar sobre el mecanismo de las vistas. Una vista no se almacena con datos, en cambio se almacena con un nombre en la base de datos junto con una consulta de datos que recuperará los mismos. Una vista, por lo tanto, puede contener datos de más de una tabla, filas seleccionadas y columnas seleccionadas. La verdadera belleza de almacenar vistas de esta manera, sin embargo, es que cada vez que el usuario incluye el nombre de la vista en una declaración de lenguaje de manipulación de datos, el sistema gestor ejecuta la consulta asociada con el nombre de la vista y recrea las tablas de la vista. Esto significa que los datos de una vista siempre serán actuales. Una tabla de visualización permite que en la memoria principal y permanece solo durante la vigencia de la declaración de la manipulación de los datos en la que se utilizó. Tan pronto como el usuario emita otra consulta, la tabla de vista se eliminará de la memoria principal para ser reemplazada por el resultado de la consulta más reciente. Una tabla de vista, por lo tanto, es una tabla virtual de la que hablamos anteriormente. Pero aquí hay que hacerse esta pregunta: ¿por qué usar las vistas? Al igual que otros elementos estructurales en una base de datos, las vistas se pueden crear y destruir en cualquier momento, lo cual les afectará la integridad y la estructura de la base de datos. Pero existen 3 razones para incluir las bases de datos en un diseño de... La primera, las vistas pueden simplificar el diseño de una base de datos para usuarios tecnológicamente no sofisticados. Segundo, las vistas proporcionan un mecanismo de seguridad importante al restringir a los usuarios la visualización de porciones de un esquema al que no deberían tener acceso, como por ejemplo una gran base de datos que contenga informaciones para los distintos empleados de las áreas de contabilidad, las áreas de producción. No necesariamente el del área de contabilidad debe tener acceso al área de producción. Para esto solo necesitas que las vistas muestren solo el esquema del área de contabilidad y así evitar el acceso a los datos que no deberían mostrarse a esas personas. Ahora les voy a hablar sobre el tercer punto, que dice: las vistas se pueden usar para almacenar consultas complejas de uso frecuente. Las consultas se pueden ejecutar utilizando el nombre de la vista en una consulta simple. Una vez hablado de todos estos puntos, les voy a explicar una parte importante en la realización del diseño, el cual es el diccionario de datos. Este se compone de un conjunto de relaciones que son idénticas en propiedad a las relaciones para contener datos. Y por lo general encontrarás el siguiente tipo de información. Primero, encontrarás las definiciones de otros elementos de la estructura de la base de datos, como vistas y dominios definidos por el usuario. Además, encontrarás restricciones de integridad puestas a las relaciones, de las cuales hemos estado hablando en los capítulos anteriores y en este capítulo. También encontrarás definiciones de las columnas que se componen cada tabla. Y por último, encontrarás información de seguridad sobre los permisos de usuarios para saber qué usuarios se permite acceder a qué tipo de esquemas y qué no se permite para diferentes usuarios. Cuando un usuario intenta acceder a los datos de cualquier manera, un sistema gestor relacional va primero al diccionario de datos para determinar si los elementos de una base de datos que el usuario ha solicitado son realmente parte del esquema al que él puede acceder. Además, el sistema gestor verifica que el usuario tenga derecho a acceso a lo que él solicite. Él o ella. Cuando un usuario intenta modificar los datos, el sistema gestor va al diccionario de datos para verificar las restricciones de integridad que pueden haber aplicada a la relación.
Si los datos cumplen con las restricciones, entonces la modificación está permitida. En caso contrario, no se realizará la modificación y se le enviará un mensaje de error al usuario. Debido a todo el acceso a una base de datos relacional se realiza a través del diccionario de datos, se dice generalmente que el sistema gestor de bases de datos relacionales son impulsados por un diccionario de datos. Los datos en el diccionario de datos se conocen como metadatos, el cuales son datos sobre datos. Ejemplos de tablas en el diccionario de datos. Las tablas precisas que componen un diccionario de datos dependen en cierta medida del sistema gestor. El eje de esta tabla que documenta las tablas. Ahora les voy a mostrar el eje de las tablas que les vamos a ver. El eje del diccionario de datos es en realidad una tabla documentada con todas las tablas del diccionario de datos, el cual vemos a continuación, el cual es denominado a menudo syscatalog, cuyas primeras filas se pueden encontrar en esta figura. A partir de los nombres de las tablas de diccionario de datos, probablemente se puede adivinar que existen tablas para almacenar los datos sobre las tablas base, sus columnas, sus índices y sus claves externas. La tabla syscolumn describe las columnas de cada tabla, incluidas las tablas del diccionario de datos. En la siguiente figura, por ejemplo, puede ver una parte de la tabla syscolumn, que describe las tablas de los elementos de la mercadería Antique Opticals, el cual estas tablas tienen como primer campo el creador, el cual se asigna de acuerdo al esquema en el que esté trabajando. Como siguiente campo tiene el nombre del atributo de la tabla, o podría ser nombre de la tabla. Acá en el siguiente campo se especifica qué es, si es un ítem de una tabla o es una tabla. A continuación se muestra el tipo de datos, el cual describe todos los datos utilizados para ese ítem. Ya el siguiente campo muestra si es que este dominio permite valores nulos o no permite valores nulos. A continuación muestra el tamaño del campo el cual ha sido asignado anteriormente, y también a continuación muestra cuál es la clave primaria o el conjunto de claves primarias que contiene la tabla, y muestra por último el número de columnas. Tenga en cuenta que las tablas descritas anteriormente deben tener el mismo esquema que una tabla base, deben cumplir con la misma integridad de los datos, y deben tener claves primarias únicas, no nulas, y deben exigir integridad referencial entre ellas. Para culminar todo esto, les voy a hablar acerca de un poco de la historia de los modelos de datos relacionales. Cuando Cloud publicó su artículo que describe el modelo de datos relacionales en 1970, los desarrolladores de software estaban llevando al mercado bases de datos basadas en modelos más antiguos. El software estaba llegando a ser relativamente maduro y se estaba instalando ampliamente. Aunque muchos teóricos reconocieron los beneficios del modelo de datos de Cloud, pasó algún tiempo antes de que aparecieran realmente los sistemas relacionales, ya que primero debían descubrir cómo implementarlos. Pero IBM tenía un prototipo funcional de su sistema R ya en 1976. Sin embargo, este producto nunca se lanzó. En cambio, el primer sistema gestor relacional en presentar SQL fue Oracle, lanzado por la compañía que tiene el mismo nombre. Pero IBM no comercializó su sistema gestor relacional hasta 1981, cuando lanzó SQLDS. Oracle debutó en mini ordenadores que ejecutan Unix y SQLDS.
pero SQLDS se ejecutó bajo VM. A menudo especifica usando CMS en la parte superior de la VM, en el mainframe de IBM. También hubo una cosecha de productos iniciales que fueron diseñados específicamente para PC, el primero de los cuales fue DBase 2, de la compañía llamada Aston Tate, lanzado en 1981. El producto se ejecutó en IBM PC y Apple II Plus S. Oracle se unió a una gran cantidad de productos de la competencia en el mercado de Unix, incluidos Informix e Ingres. Pero Oracle fue el mayor ganador de este grupo porque ahora se ejecutan prácticamente todas las combinaciones de sistema operativo, hardware imaginables y se ha escalado bien, hasta PC y en mainframes. Antes de la implementación generalizada de MySQL como servidor de base de datos para el sitio web, era seguro decir que había más copias de Oracle corriendo en las computadoras que cualquier otro sistema gestor. Pero con MySQL y la llegada del Internet, esto cambió. El mercado para PC de las DBMS relacionales se ha inundado de productos, como sucede a menudo con el software. Lo mejor no se ha convertido necesariamente en el más exitoso. En 1983, Micromin lanzó su producto RBase, el primer producto verdaderamente relacional para PC. Con su soporte para SQL estándar, una poderosa regla de integridad y un lenguaje de programación capaz, RBase era un producto robusto. Pero sin embargo sucumbió a la penetración en el mercado de DBase. Lo mismo puede decirse de Paradox y Foxborough. La DBase se desvaneció de la prominencia después de ser adquirida por Borland en 1991 y prácticamente ha dejado de existir. Foxborough, el principal competidor de DBase, fue comprado por Microsoft en 1992, el cual también se ha desvanecido del mercado del sistema gestor de la pequeña computadora. En cambio, el sistema gestor de escritorio del usuario final primario para Windows es Access, el cual fue lanzado por primera vez en 1993. De ahí para adelante se han venido lanzando muchos sistemas gestores de base de datos y mejorando los que ya existen con el fin de garantizar que las bases de datos relacionales cumplan con todos los requisitos que son necesarios para que puedan funcionar y evitar así la redundancia e inconsistencia de la información que en algún caso pueda ocurrir. Para esto siempre existen nuevos inconvenientes que hacen que estos sistemas gestores estén en constante actualización y permitir que el sistema no caiga ante el modelo de base de datos de objetos que ahora en la actualidad se está implementando. Pero el modelo de base de datos relacionales va a existir por mucho y muy largo tiempo en el mercado. Bueno amigos, esto fue todo por parte de la explicación del capítulo número 5 de este libro, el cual es un libro muy interesante. Me gustaría que no solo vean mis videos, sino que pasen a leerlos y se instruyan y se capaciten más acerca de este tema, que para las personas que les interesa son muy interesantes. Esto fue todo, gracias por ver el video y no olviden darle like. Gracias.